Los videojuegos son, a mi parecer, el mejor medio para el género de terror. Esto se debe, principalmente, a su capacidad para generar experiencias inmersivas. Los protagonistas de una película o de un libro toman decisiones independientemente de lo que nosotros hagamos. Si quieren enfrentarse al asesino, adentrarse en un sótano oscuro o pelear con monstruos horribles, lo harán. En los videojuegos, sin embargo, la acción no avanza por sí misma. Es el jugador, con sus 5 sentidos, quien debe usar un teclado y un ratón o un mando para controlar al protagonista. De esta forma, es imposible distanciarnos de lo que ocurre, pues somos nosotros quienes hasta cierto punto causamos y sufrimos los eventos de la historia. Somos nosotros los que debemos enfrentarnos a ese asesino, adentrarnos en ese sótano oscuro o pelear con esos monstruos horribles. Somos nosotros quienes huimos, quienes luchamos y quienes morimos. Y por eso, ningún otro medio puede superar el terror que provoca los videojuegos. Lo que más me llama la atención es que normalmente la interacción entre el jugador y el videojuego no es el punto central de las conversaciones sobre juegos de terror, ni siquiera en los estudios que los desarrollan. Cuando se promociona un título del género, lo primero que se muestra es su ambientación. Después, si es posible, se presume de gráficos o de diseño artístico. Y por último, se deja ver cuál es el origen del terror en la obra, ya sean fantasmas, monstruos u otras criaturas. En muy contadas ocasiones, se hace alusión a las mecánicas del juego, es decir, a su jugabilidad. Y la razón de esto es que al parecer, y salvando alguna que otra excepción, la industria ha decidido dejar de innovar en este aspecto. Para comprobar a qué me refiero, solo hace falta echar un vistazo a los juegos de terror que han salido estos últimos años. Ni siquiera Resident Evil Village, que me parece una obra maestra, aportó nada nuevo al género en cuanto a mecánicas. Al fin y al cabo, es un shooter en primera persona como los que se llevan haciendo desde hace décadas. Pero el caso que me apena de verdad es el de Silent Hill 2 Remake, que pudo haber sido más que una mejora gráfica y sonora y una ampliación de contenido, pero perdió la oportunidad. No digo que sea un mal juego o que no suponga un salto gigantesco respecto al original, pero esperaba otra cosa. La única nueva mecánica destacable es el botón de esquivar cuando estamos en combate, y esto lleva existiendo tanto tiempo que me parece ridículo. El panorama indie, por suerte, sí que ve un poco de innovación de vez en cuando. Es verdad que el tamaño y el coste de los juegos pequeños es menor que el de los AAA y eso facilita la experimentación al reducir los riesgos. Pero los artistas que innovan siempre merecerán mi respeto, incluso aunque se equivoquen. Porque es esta innovación la que de vez en cuando nos regala experiencias novedosas y únicas a los fans del terror. Y muchas de ellas son tan buenas gracias a sus mecánicas. Y ahora, dejadme que os cuente cuáles son algunas de las que más me aterran. El 19 de febrero de 2010, el videojuego indie Witch fue publicado en la web de GameJolt. Witch destaca, sobre todo, por su estilo gráfico minimalista y difuso. En cuanto a la historia, es más bien inexistente. Lo único que sabemos es que tenemos que encontrar la forma de escapar de una casa en la que estamos encerrados. Sin embargo, no somos los únicos que queremos salir de aquí. En la casa hay una mujer sin cabeza y aparentemente sin corazón que tiene el mismo objetivo que nosotros. Por desgracia para los dos, solo uno puede escapar. Al conseguir todas las llaves, si hemos recuperado su corazón, la mujer se sacrificará para que nos salvemos nosotros. En cambio, si nos olvidamos de su corazón, no hará falta decidir quién de los dos escapa de la casa. Witch fue bastante popular en su momento, imagino que debido a su estética única. Pero para mí, lo más valioso de este juego es que introdujo una mecánica pionera que sigue vigente a día de hoy. Los enemigos que se mueven cuando no los miramos. Mientras nuestra vista está fija en la mujer, esta permanece inmóvil. Pero si le quitamos el ojo de encima, se acerca a nosotros. Aunque no tiene malas intenciones, porque no nos ataca, a veces nos deja arrinconados y no nos queda otra que tocarla. Y si lo hacemos, ocurre esto. Esta mecánica está inspirada en el comportamiento de los ángeles llorosos, monstruos creados para la serie Doctor Who que se mueven cuando nadie los mira. Estos seres me parecen una de las criaturas más aterradoras de la ficción, así que no me extraña que sus fundamentos acabaran llegando a los videojuegos. Incluso hay algunos títulos indie que los copian completamente. Después de Witch, muchos juegos han adoptado esta mecánica. En tiempos recientes, Lethal Company con su Coilhead o Minecraft con su Creaking son los más populares. No obstante, para ver la mejor aplicación de esta mecánica que conozco, hay que viajar al 2012, año en el que se lanzó SCP-Containment Breach, un juego indie basado en el enorme universo ficticio de la Fundación SCP.
En SCP Containment Breach hay muchos enemigos monstruosos que nos persiguen por los oscuros pasillos de la Fundación, pero lo más aterrador y carismático de todos es SCP-173, también conocido como la Escultura. Este ser se comporta igual que la mujer de Witch y que los ángeles llorosos, es decir, solo se mueve cuando nadie lo está mirando. En este sentido, no aporta nada nuevo, simplemente copia lo que ya existía. Lo que hace especial este juego no es el funcionamiento del monstruo en sí, sino la mecánica clave para la supervivencia de nuestro protagonista, el parpadeo. Desde el momento en el que comienza la partida de SCP Containment Breach, un contador visible en la parte inferior izquierda de la pantalla empieza a bajar. Cuando llega a 0, nuestro personaje parpadea automáticamente y el contador se reinicia. También podemos presionar la barra espaciadora para parpadear voluntariamente y rellenar el contador cuando queramos. No es difícil ver a dónde nos lleva esto. El enemigo principal del juego se mueve cuando no lo miramos. En cualquier otro título, esto no sería un problema demasiado grande. Lo único que tendríamos que hacer es asegurarnos de que lo estamos mirando continuamente. De hecho, podríamos estar mirándolo durante horas y no nos pasaría nada. Sin embargo, en SCP Containment Breach no podemos hacer eso, porque el personaje, queramos o no, cierra los ojos cada cierto tiempo. Esto nos obliga a jugar con mucho más cuidado e inteligencia, prácticamente como si fuéramos nosotros quienes estamos en peligro. Esta mecánica me parece maravillosa y me da pena que no se haya vuelto a utilizar, exceptuando, quizá, otros títulos basados también en el universo de la Fundación SCP. En el DLC Shadows of Rose de Resident Evil Village aparecen unos maniquíes que solo se mueven cuando no los miramos, pero como la protagonista del juego no parpadea, basta que nosotros nos aseguremos de enfocarlos con la cámara para evitar el peligro. Entiendo que Capcom no quiere hacer la experiencia demasiado dura para los jugadores, pero un poco de dificultad añadida no haría daño a la tensión del juego. Ahora que la realidad virtual está cada vez más avanzada y hay sensores capaces de seguir la mirada de los jugadores, imaginad lo aterrador que sería tener que mantener los ojos abiertos en la vida real para evitar que un monstruo nos atacara. Por desgracia, no parece que eso vaya a suceder en el futuro cercano. Hemos hablado de la mecánica que consiste en tener que mirar a una amenaza para evitar que nos haga daño y de por qué me parece tan buena para el género de terror. Pero como a veces los extremos se tocan, creo que la mecánica opuesta también es muy interesante. El 26 de junio de 2012, unos 2 meses después del lanzamiento de SCP Containment Breach, se publicó en la web de videojuegos indie IndieDB el juego Slender The Edge Pages, cuyo antagonista, Slenderman, causaba la muerte del jugador si éste lo miraba durante el tiempo suficiente. Hoy en día, Slenderman es la leyenda urbana más conocida de internet, así que no hace falta decir que este juego, a pesar de su inexistente presupuesto, se convirtió rápidamente en un fenómeno de masas. Este salto a la fama fue debido a muchos factores y no hay tiempo de analizarlos uno por uno, pero creo que uno de los más importantes, y el que más nos interesa ahora mismo, es la mecánica principal del juego: evitar mirar al peligro que nos persigue sin ninguna pausa. Esta característica del monstruo, aunque puede parecer simple e irrelevante, resulta extraordinariamente efectiva porque logra involucrar al jugador en la acción sin necesidad de una historia muy bien escrita o unos gráficos increíbles. Normalmente, no ver a un monstruo en un videojuego de miedo, sea o no una criatura como SCP-173, resultaría en la muerte del jugador. Por eso, lo más intuitivo es huir y dejarlo atrás, o en su defecto, eliminarlo con las herramientas que tengamos a nuestra disposición. Un ejemplo más moderno de la mecánica que yo llamo "si lo miras, te mueres" es un juego indie llamado Pretend It's Not There, que en español sería "finge que no está ahí". Aunque es muy corto, creo que tiene un diseño muy inteligente y efectivo. En Pretend It's Not There hay un monstruo que, como Slenderman, te asesina si lo miras, pero a diferencia de Slenderman, no se limita a perseguirte esperando a que te des la vuelta, sino que se coloca frente a ti para hacer más difícil que no lo mires. De nuevo, quizá desde el punto de vista del espectador de este vídeo, la mecánica de Pretend It's Not There no sea demasiado terrorífica, pero creedme si os digo que realizar las tareas más simples se vuelve algo muy tenso cuando siempre tenemos a un monstruo observándonos en los bordes de nuestra visión.
Es como si el monstruo nos tentara a nosotros como jugadores y no al protagonista del juego, porque la reacción más humana a este fenómeno es intentar averiguar qué es lo que tenemos ante nosotros. Sin duda, esta mecánica está muy poco explotada, y si tiene un efecto tan intenso en un juego tan humilde como Pretend It's Not There, estoy seguro de que podría convertirse en una experiencia aterradoramente inolvidable si el resto de los aspectos del juego estuvieran a su altura. La última mecánica de la que hablaré en este vídeo es la más cruel y antigua de las tres. Amnesia, de Dark Descent, salió a la venta el 8 de septiembre de 2010 y acabó convirtiéndose en uno de los referentes más importantes del survival horror moderno. La ambientación, los efectos de sonido y la impotencia del jugador frente a los monstruos del juego conseguían construir una tensión que 15 años después sigue construyendo. Los aspectos sonoros y visuales del juego son importantes, es verdad, pero la parte más aterradora de Amnesia, en mi opinión, es el medidor de gordura, representado por la ilustración de un cerebro que va corrompiéndose conforme Daniel, el personaje al que controlamos, es testigo de eventos perturbadores. Que el medidor de gordura baje hace que el entorno se vuelva más surrealista, que nuestra visión empeore y que veamos y oigamos cosas que no existen. Al llegar al nivel más bajo de cordura, empezaremos a ver alucinaciones de monstruos que nos persiguen, nuestra visión se volverá borrosa y distorsionada y nos desmayaremos durante unos segundos, alertando a cualquier monstruo que merodee cerca de nosotros. Por suerte, podemos hacer que el medidor suba usando objetos consumibles, permaneciendo en zonas luminosas durante un tiempo y resolviendo rompecabezas. El problema es que tener un nivel bajo de cordura dificulta encontrar los objetos que necesitamos y avanzar en la historia, lo que introduce al jugador en un círculo vicioso del que es muy difícil salir. Yo, personalmente, suelo necesitar bastante tiempo para resolver los puzzles, así que esto me perjudica más de lo que me gustaría. Antes decía que esta mecánica es la más cruel de todas porque castiga al jugador por no ser lo suficientemente hábil. Un jugador con experiencia y suerte avanzará sin muchos problemas, pero imaginad que llega un punto del juego en el que no sabemos qué hacer a continuación. Todo el tiempo que perdamos intentando averiguar cómo avanzar, lo pagaremos con cordura. Y durante ese periodo, sufriremos más que aquellos jugadores que hayan descubierto lo que hay que hacer con más facilidad, ya sea por inteligencia o simple azar. Podría argumentarse que esta mecánica es injusta, pero eso es lo que la hace destacar. Estamos hablando de juegos de terror, ¿y qué más terrorífico que ser castigados injustamente? Bien usado, este sistema podría servir para penalizar a los malos jugadores y enfrentarlos a situaciones desagradables que los buenos jugadores no verían. Podría incluso añadirse contenido diferenciado para ambos grupos, enriqueciendo así la experiencia de juego. Y no solo eso. Aunque nos guste jugar a juegos de terror, es raro que busquemos activamente pasarlo mal mientras los jugamos. Con el medidor de cordura, añadimos una razón más para temer los sustos. Que asustarnos ahora pueda causar que nos asustemos más en el futuro. Muchas gracias por ver el vídeo, sobre todo a Francisco Pablo y al resto de los miembros del canal. Si te gusta mi contenido, te recomiendo que eches un vistazo a los enlaces de la descripción. Ahí podrás encontrar el enlace a mi canal de Twitch, donde hago directos, a mi canal secundario, donde resubo mis directos, a mi Twitter, mi Instagram y lo más importante, mi canal de WhatsApp, donde aviso de la subida de vídeos y del inicio de los directos. Hasta la próxima.